Sí, aleluya. A Dios sea toda la gloria, bendito sea el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Y amados hermanos, en esta hermosa mañana les saludo con todo cariño y con todo afecto. Y pues damos siempre gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de estar en este momento dispuestos para recibir su hermosa palabra. Bueno, mis hermanos, pues espero que en este día Dios conceda para nuestro corazón las peticiones, ¿verdad?, que continuamente podemos manifestar delante de nuestro Señor. Bueno, pues esta es una mañana en la que vamos a trabajar nuevamente con la palabra de nuestro Dios y gracias a nuestro Señor. Bueno, pues alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hoy es día 26 de mayo, mayo del 2015, y pues son las 8:01 y estamos en el momento preciso en el que podemos iniciar nuestro estudio de esta mañana. Así que, mis amados hermanos, pues vamos a hacer una oración a nuestro Dios, pidiéndole que Él esté con nosotros en este momento tan maravilloso en que vamos a estudiar su palabra. Recuerde que estamos con un tema, probablemente ya nada más nos queden unas 2 lecciones, si no es que posiblemente ya hagamos una. Voy a tratar de apurarme para que ustedes puedan recibir todo el contenido de la palabra, así que vamos a apurarnos. Estamos con nuestro estudio, haciendo negocios en las muchas aguas. Perdón, me ha parecido un estudio bastante bueno para aprender y llevarlo a nuestro corazón a fin de que el Señor haga algunas y muchas maravillas en nuestros corazones. Vamos a orar. Precioso Dios y Padre eterno, tú sabes, Señor, las profundidades de nuestro corazón. No hay nada, Señor, que no esté oculto en nuestra vida, en nuestro corazón. Mi Dios, yo te doy gracias porque tú eres nuestro bendito Señor, Redentor y Salvador. Te doy gracias por la vida de todos y cada uno de mis amados hermanos, que de una manera u otra, Padre Dios, nos visitan en esta página para recibir tu hermosa palabra. Yo alabo tu nombre, mi Dios, porque tú eres el que llenas nuestras expectativas, porque eres tú quien satisface, Señor, nuestras necesidades, por mínimas que éstas sean, sabiendo que no merecemos nada, Dios. Esto es muy cierto. Nadie merecemos nada y sin embargo tu gracia, tu amor, tu benevolencia siempre están, Señor, con nosotros. Bendito sea tu nombre. Gracias te doy por las preciosas almas de nuestros hermanos que nos visitan en esta página de internet. Gracias por estas admirables almas que siempre están deseosos de tener tu palabra, de buscar tu rostro, tener tu nombre maravilloso. Gracias, Dios. Bendíceles. Yo no tengo nada para ellos, mi Dios. Y si yo tuviera algo que compartir a ellos, no sería más que un mundo de defectos que hay en mí, Señor. Sin embargo, lo que yo trato es de compartir tu palabra, de darles a ellos el sustento y el alimento espiritual que nutre sus vidas y que los lleva a una vida de reconciliación contigo en un estado perfecto, Dios. Ahora, permíteme, Señor, permíteme nuevamente mostrar y enseñar el camino de tu verdad y de tu palabra en la vida de cada uno de ellos. Mi Dios, te doy las gracias y bendigo tu santo nombre por la vida de todos y cada uno de ellos. Gracias en el nombre precioso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Bendícenos, mi Dios, por favor. Amén, amén, amén. Pues, hermanos míos, haciendo una remembranza de lo que hemos estado estudiando y las cosas que Dios nos ha estado enseñando en estos momentos, ha sido bastante bueno lo que Dios nos ha bendecido, lo que Dios nos ha dado.
Y ahora pues quiero continuar con ustedes. Ayer, por ejemplo, ayer estaba mostrándoles a ustedes el aspecto de que haciendo negocios en las muchas aguas, y les estaba mostrando varios aspectos de ello. Por ejemplo, como es que no solamente hablando en cuestión del mar, del olvido, sino también en este caso estamos hablando del tabernáculo en toda su plenitud. Todo lo que podemos aprender en cuestión del tabernáculo, yo estaba haciendo mostrándoselos como si fuera también un mundo de aguas, ¿verdad? Aguas que existen, y cuando hablamos de estas aguas estamos hablando de sustento, alimento, etc. Y estamos hablando de todas aquellas cosas que Dios nos ha dado para subsistir. Recuerden ustedes, cuando la tierra estaba toda caótica, en medio de todo había agua, había tierra firme, y Dios tuvo que hacer separación de todas las cosas. Pero las aguas nunca las exterminó, las aguas simplemente las puso en su lugar. Simplemente lo que el Señor hizo fue poner las aguas en su lugar, descubrir la tierra seca, para que todo estuviera en el orden perfecto de acuerdo a su plan maestro y el propósito de su voluntad. Esto nos deja saber claramente que el Señor siempre ha tenido cuidados en la vida de cada uno de nosotros. Lo que Él hace es poner un orden en nuestras vidas, trabajar en esos órdenes, para que podamos caminar cada uno de nosotros según el propósito de Dios. Así que, haciendo negocios en las aguas, algo que a mí siempre me ha asombrado cuando hablamos, por ejemplo, del fundamento de salvación. El fundamento de salvación que se compone de sangre, fuego y agua. Y las cosas a las que se refiere, por ejemplo, los 3 lados de la sangre, los 3 lados del agua y los 3 lados del espíritu o del fuego. Todos y cada uno de ellos son negocios que debemos de hacer. Y aún a pesar de que en el lado del atrio todo es por don, es decir, todo es un regalo de Dios. Aún para poder recibir un regalo, pienso, debería de haber méritos como para que Dios extienda su mano y suelte el regalo que Él quiere darnos. Esto es lo que yo estoy tratando de decir acerca de hacer negocios. Yo tengo que entregar mi corazón, tengo que establecer una lealtad y fidelidad a Dios, pues para que también me compense con esos regalos que son los dones que Dios nos ha dado a través de sangre, fuego y agua. Así que hay tantas cosas en las que puedo decir que estamos haciendo negocios. Son negocios con nuestro Dios. Aún para conquistar el corazón de una persona hay que ser leales, hay que ser fieles, hay que demostrar, ¿verdad?, que somos dignos de confianza, etcétera, para poder recibir el corazón de alguien al que queremos conquistar. De otra manera, no puede ser un buen negocio, dígase de esta manera, no puede ser un negocio vivir con desconfianza, vivir con un mundo de sobresaltos y cosas como estas. Todo es conquistar, hacer negocios. Así que, hermanos míos, una de las cosas que estábamos viendo, por ejemplo, ayer, es que Dios nos lleva a esos lugares a hacer negocios. Y cuando se trata de hacer negocios, estábamos mirando que la forma de negociar con Dios es que yo le entregue, yo le hago entrega de toda mi inmundicia, de toda mi suciedad, de todos mis defectos y vicisitudes, y al cambio Él me da de su limpieza, Él me da de su santidad, Él me da de todo lo bueno que hay en Él. Esto es hacer negocios. En este caso, puedo mencionar, solamente por dar una pequeña plática con ustedes. En el caso de Lucero, cuando él estaba en el monte de la santidad, y a él le tocaba precisamente santificar el nombre de Dios, él estaba haciendo negocios en un sentido, utilizando este concepto. Él estaba haciendo negocios
entre más alababa a Dios, entre más lo glorificaba, entre más lo exaltaba, entre más le daba el reconocimiento, la honra y la gloria, Dios de alguna manera, obviamente, lo llenaba de más gloria, lo llenaba de más belleza, lo llenaba de más sabiduría, acrecentaba el tamaño de las piedras preciosas que Dios había puesto sobre él, acrecentaba su ministerio y las cosas que yo les he dicho en otras ocasiones, que Dios había puesto sobre Lucero. Hasta ahí era un excelente negocio que estaba haciendo Lucero con Dios, dígase así de esta manera. Luego, más adelante, él empezó a hacer negocios, pero con padre maldad, madre maldad y abandono. Y entonces él empezó a mercar, a vender, por decirlo así, las cosas hermosas, divinas, eternas, con las que Dios lo había coronado o llenado y vestido. Y él empezó a vender todo aquello, hizo una muy mala inversión. La muy mala inversión fue adquirir la pudrición de padre maldad, madre maldad y abandono, y mercó con lo divino, lo eterno, lo majestuoso que Dios había puesto en él. Eso sí es hacer muy malos negocios. Así que, amados hermanos, nosotros estamos continuamente haciendo negocios. Por ejemplo, entre más dedicamos nuestra vida a Dios, entre más dedicamos nuestra vida al estudio de la palabra de Dios, a la oración, a la comunión con Dios, a predicar su palabra, a compartir la palabra de Dios, etcétera, glorificar y alabar y bendecir su santo nombre, todo esto es hacer negocios con Dios, hacer negocios con Dios. Así que entonces el Señor también, por ejemplo, yo quiero dejar muy claro, por eso estoy hablando de esta manera, quiero dejar muy claro el concepto hacer negocios con Dios. Por ejemplo, en el caso del Señor Jesucristo, con las 7 iglesias, vamos a hablar de la iglesia de la Odisea, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, en este caso, amados míos, el Señor empezó a mirar su condición de cómo ella se había vestido de orgullo, de desafío, de rebelión, de arrogancia y un mundo de cosas. Pese a que Dios había dado toda la bendición a esta iglesia, el Señor nuevamente vino a hacer negocios con ella. El Señor volvió a reanudar su mercancía, a ofrecer su mercancía con la iglesia de la Odisea. Y empezó a decirle, mira, yo te recomiendo, yo te aconsejo, empieces a comprar la mercancía que yo traigo para ti. Pese a que Dios ya se las había dado, pese a que Dios ya les había dado toda su mercancía, el Señor dijo, bueno, estoy dispuesto a que renovemos la compra y venta de estas cosas. Ayer en la noche veíamos algo como eso, ¿verdad? Cuando el Señor dice, yo quiero comer de ti y yo quiero que tú comas de mí. Entonces el Señor estaba tratando de hacer otra vez negocios en las muchas áreas. En este caso, cualquiera que se dedica al comercio, diría que el Señor Jesucristo está un poquito zafado. ¿Por qué? Porque ¿quién va a querer ir al mercado a comprar pudrición que tiran los locatarios en los basureros? ¿Quién querría ir a comprar toda esta inmundicia y dejar verduras y frutas, etcétera, mercancía excelente, de calidad excelente? Nadie lo haría, pero el Señor sí lo hace. Y a pesar de que no voy a entrar en ese tema acerca de por qué el Señor busca aquello, bueno, miren, les voy a dar una pequeñita rebanada de eso, una pequeña rebanada. En primer lugar, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Y vamos a considerar que el pecado es la mercancía que Dios viene y compra. Te compra a ti, me compra a mí mi mercancía inmunda,
sucia, etc. Y a cambio nos da lo limpio y lo maravilloso de él. Estamos hablando de hacer negocios. Entonces, uno dice, Señor, ¿y para qué tú quieres el pecado? ¿Para qué tú quieres el pecado? No quiero hacer analogías. Puedo pensar a lo mejor. Si hablamos de pornografía, por decir algo, por mencionar cualquier pecado. Si hablamos de pornografía, el Señor dice, yo te compro tu pornografía. Pero lo que Él no quiere es en sí la pornografía, sino el pecado que envuelve lo desnudo, la desnudez. Ese es el pecado. A lo mejor no sé explicar bien, pero déjenme terminar. Entonces, uno dice, ¿y para qué la quiere el Señor? ¿Para qué la quiere? Total, está bien. En lugar de lo que yo le estoy dando, Él me está dando en lugar contrario, algo limpio, algo puro, algo santo. Pero necesito explicarles a ustedes entonces, ¿qué es pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado, en este caso, hermanos míos, delante de Dios, es energía termodinámica. Y tendría que enseñarles a ustedes todo el concepto de lo que es la energía termodinámica. Y ustedes saben perfectamente, aquellos que han estudiado mucho más que yo, y eso lo reconozco y no lo digo por injerencia, simplemente lo digo porque es la verdad. Pero sabrán que la energía termodinámica es algo que se puede reciclar. Es una energía que sube y baja, se degrada. Cuando se degrada, es reciclada y nuevamente vuelve a ascender. Y este es el trabajo de la energía de la termodinámica. Así que nunca es destruida. La energía termodinámica solamente cambia de forma. Cambia de forma las cantidades que sean necesarias cuando está en las manos de Dios. Ahora, eso es el pecado. El pecado es energía mal utilizada. Por eso el Señor dice, dame tu pecado. Yo quiero tu pecado. Dámelo, entrégamelo. Entonces uno se lo entrega y lo único que Dios hace es volver a administrarnos energía termodinámica reciclada. Así que entonces, esta es la razón por la que el Señor hace este tipo de trueques, hace este tipo de business, de negocios, y nos dice, dame todo aquello. Entonces Dios lo recicla, porque de alguna manera el pecado, como vuelvo a repetir, es energía en sentido contrario. La termodinámica es exactamente lo mismo, el pecado es exactamente lo mismo. Así que Dios hace negocios, esa es la razón. Y una cosa que puedo decirles a ustedes, ningún ser humano, por muy sabio que sea, por muy entendido que sea, por muy científico e investigador o lo que ustedes gusten, jamás tendrá la capacidad de reciclar la energía termodinámica o el pecado. Jamás. Eso solo lo puede hacer Dios, única y exclusivamente Dios. Así que, amados, esto es hacer negocios con el Señor. Entreguemos todo aquello. El único problema con este tipo de negocios, yo no sé si valga darles un ejemplo analógico de lo que pasaba cuando era yo un niño, déjenme decirles. Cuando era un niño, por decir un ejemplo, había un colchón en el taller de carpintería que mi papá tenía. Era yo niño, puedo decirles 8 o 9 años posiblemente. Pero en ese colchón se dormía un ayudante de mi papá. Era una persona, se podría decir a lo mejor indigente, pero no meramente indigente, no quiero usar esa palabra. Era un ayudante que llegó y le dijo, puede darme trabajo, y era un buen ayudante, vivió mucho tiempo con mi papá, algunos años, y se acostaba en ese colchón. Llegó el momento que esta persona se fue y jamás regresó. Entonces mi papá me dijo, toma ese carrito que está ahí
iré a tirar el colchón allí en un terreno baldío. Y fui a tirar el colchón, tomé el carrito, como pude subí el colchón, lo arrastré, lo subí y lo fui a tirar. Pero iba yo diario, yo no sé ni por qué les platico esto y qué van a pensar de mí. Bueno, lo que piensen de mí, bueno, está bien, tienen libertad de ser. Pero iba yo diario al basurero, a donde dejé el colchón, a mirarlo. En algunas ocasiones llegué a ir y tocar el colchón, como que era algo que formaba parte de mis afectos. ¿Y por qué les platico esto? Porque lo difícil, hablando ahora del pecado, es que el pecado se vuelve una propiedad muy estimativa para nuestros afectos. Se vuelve algo totalmente estimativo y no tan fácil lo dejamos. No tan fácil dejamos aquellas cosas. ¿Por qué? Porque estamos dígase, encariñados en afecto con aquello. No es tanto que yo trate de decir, no sé qué cosa. Creo que dejo mi ejemplo por ahí. Pero es una cosa muy cierta. La moraleja de esta pequeña y ridícula historia es esta. La cuestión es de que el Señor todos los días viene a nuestra vida preguntándonos qué vamos a entregarle a Él, qué le vamos a entregar, qué cosa queremos entregarle. Pero simplemente decimos, Señor, yo quisiera, Señor, yo quisiera entregarte esto, quisiera entregarte aquello, pero muchas veces no lo entregamos, solamente decimos quisiera. Y el Señor es tan paciente que simple y sencillamente dice, bueno, ¿quieres realmente hacer negocios conmigo? Suelta aquello. Yo te espero todo el tiempo que tú quieras, te espero todo el tiempo que quieras. Pero de alguna manera, ¿qué pasa? No tan fácilmente lo dejamos. Bueno, vamos a ver si estamos bien, porque luego de repente como que puede que estemos fuera del aire, por lo menos acá, no sé, de repente me da esa tentación, esa curiosidad de que ya perdimos la señal. Creo que estamos bien, por lo menos pueden enviar un mensaje diciendo que todo está bien, mis hermanos, porque de repente como que se me fue aquí, todo se oscureció en la computadora, en la laptop. Bueno, entonces vuelvo a repetirles, mis hermanos, estamos haciendo negocios. Para culminar con este punto, déjenme decirles otra cosa. A lo mejor lo haga a manera de una pregunta, aunque en ocasiones no me pueda responder, porque están ocupados en algo. Pero, por ejemplo, en este caso, vamos a ver. Ok, bueno, gracias Mario. Gracias hermano Mario, gracias. Pasó algo por ahí, ¿verdad? Como que vi que todo se fue y creo que sí pasó algo. Bueno, ok. Entonces, hermanos, a final de cuentas, quiero hacerles una pregunta a ustedes, mis hermanos de internet. La pregunta es esta. Los creyentes de la Odisea hicieron negocios con el Señor, porque ya les dije, Él vino por última ocasión, por así decirlo, y les dijo, vamos a hacer negocios. Yo les aconsejo que compren de mí. Y mi pregunta es, ¿lo hicieron o no lo hicieron? ¿Verdad? ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Bueno, mientras me responden, no sé qué está pasando, hermano Mario, no sé qué está pasando. ¿Se sigue oyendo mal? ¿Se sigue escuchando mal? A ver, respondan, por favor.
Yo también lo percibí aquí, pero ¿ya está bien? Respóndanme, ¿ya está bien? Por favor, respóndanme. Bueno, ok, voy a confiar en ustedes. Entonces está muy bien, está todo bien, está perfecto. Bueno, voy a continuar entonces. La pregunta que les hice, ¿podrían respondérmela? ¿Podrían responderla? Mi pregunta fue, los de la iglesia de la Odisea, cuando el Señor les dio la oportunidad de hacer negocios, ¿ellos hicieron negocios con Él? Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. Mi pregunta es esa. A ver, espero que me respondan. Ya van 2 veces que les hago la pregunta. Bueno, déjenme responder. Algunos hicieron negocios con el Señor. Algunos sí lo hicieron. ¿Quiénes son los que lo hicieron? ¿Quiénes son los que podemos estar seguros que sí hicieron negocios con Él? Son aquellos que descendieron al arca, que son los de la iglesia de Filadelfia. ¿Quiénes son los que no lo hicieron? Son los que se quedaron en la gran tribulación. Son el grupo de cristianos, de creyentes, que perdieron el rapto porque no hicieron los negocios prudentes. Entonces, como ustedes pueden ver, hay tanto que necesitamos aprender. Nosotros aprendemos primero acerca del Salvador enfrente del monte. Ayer yo les hablaba y les dibujaba el monte y les dije que en el monte es donde Dios nos lleva para ascender. Se los dije ayer. Y es ahí en el monte, subiendo en el monte, ¿verdad? Es donde aprendemos de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y así es como todos comenzamos. Todos empiezan siendo salvos. Todos comenzamos, todos iniciamos con salvación. Luego, todos tenemos la opción de escoger el crecer todo el camino en la estatura espiritual de Cristo. Aquí me gustaría simplemente marcar un concepto muy interesante. El concepto relacionado a de que tenemos que tener decisiones y tomar decisiones muy sabias y muy inteligentes. Vean, yo estoy diciéndoles, todos tenemos salvación, todos tenemos salvación. Empezamos por salvación. Pero lo malo es de que muchas gentes, muchos teólogos, muchos predicadores, han puesto mucha atención, demasiada atención, en el asunto de lo que es la salvación. Tantos que han hecho polémicas de si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde, unos que sí, otros que no, y tantas cosas, pero a final de cuentas todo esto es una decisión, una elección, porque todo viene en base a lo que decidamos. El Señor nos da la salvación, pero esa salvación no es para irnos al cielo o para cuando nos muramos nos vayamos al cielo. No voy a entrar en esos detalles porque eso es para hacer una polémica, pero déjenme solamente terminar diciéndoles esto. La verdad de todo esto es de que mucha gente, por ejemplo, dice, ¿qué pasa con una persona que ha sido pecadora, desatadamente malvada, y a final de cuentas, cuando ya está en el hospital, cuando ya está en terapia intensiva, ya dando sus últimos hábitos de vida, entonces alguien viene y le dice, acepta a Cristo en tu corazón? La persona, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, dice, sí, acepto a Cristo como mi Salvador, y tú se muere. Y la gente aplaude, ¿verdad? Dice, gloria a Dios, murió aceptando a Cristo. Existe la garantía del 1,000,000% de posibilidades
que esa persona cuando venga el rapto se va a ir con el Señor y va a estar en el cielo con el Señor. Bueno, hermanos, esto es algo que no me gustaría ahorita entrometerme porque es un tema muy debatido, muy polémico, pero si ustedes terminan diciéndome de su respuesta, mi respuesta es de que esa persona no va a irse del rapto. Esa persona va a quedarse en la tribulación por regla general, porque así lo establece la ley del crecimiento y desarrollo espiritual y moral. Así que entonces, mis hermanos, no voy a entrar en ese punto, pero como vuelvo a repetirles, hizo un negocio en el último tiempo, en el último momento. Así que entonces, mis hermanos, Dios establece la ley de desarrollo y crecimiento espiritual. ¿Cuánto creció esa persona? ¿Cuánto creció? Para mí es como un aborto, y déjenme decirle por qué. Es como si, por ejemplo, llega a haber una concepción en una relación de pareja. Llega a haber una concepción, la mujer queda embarazada. ¿Y qué puede pasar a la primera semana o a la cuarta semana? ¿Verdad? Empiezan a comprar los muebles para el niño, que todavía no saben si es niño o niña. Empiezan a comprar todo un guardarropa, empiezan a comprar y a construirle su recámara y todo aquello. Y a la cuarta semana, aquello muere en el índice de la mano. Y todo se quedó incomprado. Entonces es una tristeza, mis hermanos, que mucha gente no entienda el concepto de salvación. Porque el concepto de salvación es solamente algo que yo les he explicado, que tiene que ver con los pecados heredados, el perdón de los pecados heredados. Pero sin embargo, hay muchas otras cosas que tenemos que analizar, de acuerdo a lo que les he dicho a ustedes en el capítulo 58 de Salmos, versículo, me parece que es el 5. Entonces, hermano, por elección, todo desde que nace viene en estado de pecado heredado. Y hay muchas cosas que he aclarado cuando les he enseñado sobre las múltiples elecciones que nosotros tenemos que hacer para poder avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Y una de ellas es lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, el cristiano nace en el momento que acepta a Cristo, entra, por decirlo así, su nacimiento está aquí en el altar de bronce, en el altar de metal. Allí en el altar de metal tiene que experimentar los niveles de la sangre. Les he dicho que hay un sello compuesto de 6 puntos relacionado a la sangre. Y luego, si esta persona acaba de nacer ahí, estamos hablando de ámbitos espirituales. Si acaba de nacer, ¿qué puede saber sobre la sangre? Sobre los 12 lados de la sangre. ¿Qué sabe sobre el fuego del Espíritu Santo, hablar en lenguas, ejercitar los ministerios del Espíritu Santo en su vida? ¿Qué sabe sobre el bautismo en el nombre de Jesucristo? Pero ya murió aceptando a Cristo. Pero ya les dije, bueno, si mejor voy a dejar por ahí ese punto, porque si no, vamos a terminar. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Estábamos hablando acerca de que subir hacia las alturas en el tabernáculo del Antiguo Testamento es para ir adquiriendo la estatura del Señor Jesucristo, para adquirir la estatura del Señor Jesucristo. Y luego, cuando ya hemos llegado a obtener la estatura del Señor Jesucristo, ¿qué nos espera? Nos espera recibir la estatura del Padre en nosotros. Entonces pueden ver qué tantas cosas hay todavía que tenemos que hacer. Y es lo mismo que estoy hablando con ustedes. Nosotros tenemos que escoger, elegir. Miren, ¿cuánta gente acepta a Cristo en su corazón y empiezan a caminar? Está bien, perfecto. Empiezan su caminar y de repente se encuentran con alguien del camino crucificado. Se va a encontrar
indiscutiblemente con alguien que está en el camino crucificado. ¿Y qué es lo primero que le va a decir esa persona? ¿Qué es lo que usted haría, hermano mío? Yo lo hago. Cuando he ido a otras iglesias de otras familias espirituales, siempre llego con un mensaje. Y el mensaje primordial es: tú tienes que crecer. Tú tienes que crecer. Eso es lo que hago siempre que voy a algunos lugares a predicar, cuando voy a otras iglesias. Y cuando llego con este mensaje, esto significa mi debut y despedida. Debut y despedida. Y pese a que la congregación se queda asombrada y admirada con el mensaje de crecimiento espiritual, el pastor se encarga de desinflar esa emoción o esa motivación que creció en ellos con el mensaje. ¿Y cómo lo hace? Simplemente: ustedes son salvos y olvídense de todo. Ustedes son salvos y olvídense de todo. Y en ninguna iglesia, más que en estas iglesias del camino crucificado, es donde se predica crecimiento espiritual. En las demás se predica liderazgo, ser líderes, y se predica, yo así lo digo porque así lo he visto, se predican clases de macramé, clases de migajón, se predica clases de computación, se predica karate, se predica un mundo de cosas, pero menos lo que se debe predicar. Y estoy hablando en base a experiencias personales que he vivido en otros lugares. Así que entonces, mis hermanos, como vuelvo a repetirles, todos comenzamos con la salvación, pero es una elección seguir hacia adelante. Y por eso les digo, cuando yo llego a estas iglesias predicando crecimiento espiritual, es simplemente motivarlos a que hay algo más que salvación. Y no estoy despreciando la salvación, porque ese es el principio de principios. Pero el Señor nos pide, nos exige que crezcamos, que nos proyectemos hacia arriba. Entonces es mi intención. ¿Pero qué dicen ellos? El pastor está trayendo una falsa doctrina. Nos está enseñando una falsa doctrina. Eso no es cierto. Eso no es relevante. Eso no es importante. Eso es antibíblico. Eso no es doctrinal. Es doctrina falsa. Y un mundo de cosas. Entonces aprendimos, hermanos, acerca del esposo prometido. Ya cuando nosotros llegamos para empezar a escalar en el lado trasero o frontal, ¿cómo dijimos? Lado frontal. A ver, déjenme checar aquí. Dijimos que ascendemos en el lado frontal del monte y ahí aprendimos de Jesús como Salvador, como nuestro Salvador. Recuerden el dibujo de ayer. Y ahí es donde aprendemos acerca de Jesús como nuestro esposo. Allí es donde aprendemos de Jesús como nuestro esposo, cuando empezamos a ascender, cuando empezamos a subir. Y acuérdense que esto es, vuelvo a repetirles, una elección. Así que entonces, mis hermanos, así que creció una torre al crecer en su estatura en el lado frontal del monte. Así que miren, por eso vuelvo a repetirles, yo he visto a muchos cristianos empezar bien con el Señor, pero entonces ellos empiezan a construir sus propias torres. Miren eso. Lo que les estoy dando, hermanos, es la santa palabra pura de Dios, y la prueba de ello es que cambia sus vidas. La prueba de que esta palabra pura y santa de Dios es cuando la vida de ustedes empiezan a ser cambiadas y transformadas. Les toma tiempo la parte baja y les levanta en Jesús, y todo aquel que ha tenido de alguna manera la experiencia de cambiar su vida en este mensaje, de veras, hermano, es porque ustedes han hecho sabias elecciones. Ustedes son un grupo milagroso de gente. Todos aquellos en este camino crucificado son gente verdaderamente, admirablemente maravillosa. De veras, es un milagro que todos ustedes hayan podido
tener la oportunidad de cambiar sus vidas mediante la estatura de Jesucristo en esta moderna, tibia, más fría edad de la iglesia que es la Odisea, donde nos encontramos proféticamente viviendo, mis hermanos. Y precisamente eso es lo que nos hace ser maravillosos. Eso hace maravillas, sus obras, y ellas son prodigiosas delante de mis ojos, y si ante mis ojos, que son sucios y malvados, puedo ver maravillas en la vida de ustedes, cuando puedo observar el cambio de sus corazones, hermanos, ¿cómo no será ante los ojos de Dios? Una cosa que nosotros tenemos como un testimonio muy hermoso, muy bonito, y nosotros tenemos una experiencia muy hermosa, es la vida de Guillermo, un joven que, quién sabe cómo haya vivido, la única que sabe es Belle, pero ella solamente dice, ay papá, si tú lo hubieras conocido antes, cuando yo lo conocí, y lo vieras ahora, de verdad que Dios ha hecho cosas maravillosas, me dice ella, en la vida de mi esposo. Y cuando veo todo eso, hermano, yo me maravillo y digo, vean ahí la obra maravillosa de Dios. Cuando yo lo veo con sus manos levantadas, gritando, alabando a Dios, o lo veo de rodillas, no ora con una voz silenciosa, sino, como dice la Biblia, ¿quién ama más? ¿Quién ama más sino aquel a quien más se le ha perdonado? Y eso me deja saber las maravillas de Dios. Y esto en un ser tan inmundo como soy yo, causa tanta admiración. Imagínense los ojos de nuestro Salvador y Esposo Celestial. Que Él pueda ver las obras admirables en nuestras vidas. Yo solamente te digo, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar una satisfacción a la persona que amamos? A la persona que amamos, ¿cuántas veces quisiéramos darle una satisfacción de decir, quiero contentar tu corazón, quiero tener contento tu corazón? Ese ha sido uno de mis propósitos cuando puedo amar a una persona. Desear con todo mi corazón, darle una satisfacción, darle un gozo, darle un contentamiento en todo momento, con mi fidelidad, con mis palabras reales y verdaderas, y que a uno le crean cuando uno está diciendo, mira, es la verdad lo que te estoy diciendo, porque uno quiere contentar a la persona, porque uno quiere darle satisfacción, porque uno desea darle contentamiento y felicidad. Y es lo mismo que hacemos con el Señor. Si Él se contenta, si Él tiene gozo y satisfacción, razón, por causa de que estamos cambiando nuestra vida, nunca dejemos de hacerlo. Nunca dejemos de hacerlo. Démosle a Dios esa satisfacción. Si eso le causa a Él gozo y alegría, hagámoslo, hermano. Digámosle, Señor, ¿qué es lo que tú deseas que haga? ¿Quieres que me pare de cabeza? Mira que lo hago. ¿Quieres que baile de cabeza? No sé hacerlo, nunca lo he intentado, pero lo intentaré por ti. Y eso le causa a nuestro Dios mucha alegría y mucha satisfacción, razón. Así que entonces, mis hermanos, todos hemos sido un milagro delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor viene pronto? ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor viene pronto? ¿Y cuántos de ustedes saben que el Señor va a ser la cabeza de un ejército cuando Él regrese? ¿Cuántos saben que Él va a ir a la cabeza y que va a venir gobernando un ejército numeroso que lo van a acompañar? Véanlo en el capítulo 19 de Apocalipsis. Así que ustedes solamente vean todo este ejército que va a venir de bajada. Oigan eso. Todo este ejército que va a venir de bajada va a venir, como quien dice, de cabeza.
va a venir descendiendo de cabeza, van a venir hacia abajo a este mundo que estará lleno de maldad y corrupción, porque estuvo ya por 3 años y medio en manos de la maldad de Satán. Y aquí está el Señor, véanlo, ahí viene Él bajando de cabeza, y él es la cruz viviente, llena de una gloria de resurrección cual nunca jamás nadie ha visto. Véanlo bajando del cielo, y los vencedores es su ejército que estarán alineados detrás de Él, según la estatura que ya traen con Él, y Él vendrá con su propia gloria, y Él vendrá envuelto en la gloria del Padre, y en la gloria, es decir, en la gloria engendrada y no engendrada. Así que Él se avergonzará de mí, de mis palabras. En este caso, el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria y la gloria del Padre y de los santos ángeles. Véanlo en Lucas 9:26. Estamos hablando de un espectáculo. Estamos hablando de una escena maravillosa, pero ¿qué es lo que están ustedes mirando? Ustedes verán una cruz de cabeza viniendo a la tierra, y esto va a suceder. Nosotros no tenemos, hermanos míos, o debemos tener, debemos tener la experiencia ahora en este tiempo, siguiendo al Cordero. Y si vamos a estar en este ejército, hermanos, que vendrá cuando regrese el Señor Jesucristo, descendiendo del cielo. No se los he dicho siempre, pero este es el mismo principio y es el momento de decírselos ahora. Nosotros subimos al monte por el lado frontal, subimos, y yo los introduje al principio del descenso. En este tiempo espiritual que estamos viviendo, santos, estamos descendiendo, estamos bajando ya para poder entrar a la torre. Se los he estado enseñando. Probablemente, si el Señor nos permite, terminando este estudio, ya que estuve hablando sobre el mar del olvido y el mar del recuerdo y la torre del nombre, sería muy bueno hablar con ustedes acerca de lo que es la verdadera hermandad. Probablemente lo haga si el Señor me dice que lo haga. Y los he estado llevando al principio de bajar. Ahora, es vista de lo que después de todo lo que ya he tratado de estarles enseñando sobre esto, ahora estoy listo para poder llevarlos y inmediatamente a esa parte del descenso, porque ustedes probablemente no han aprendido mucho sobre descender, y ustedes van a necesitar este punto, y ustedes van a necesitar esa porción que van a encontrar precisamente en las muchas aguas haciendo negocios, porque ustedes van a ir al mar del olvido, y lo más duro que tienen que hacer es olvidar lo que se supone que deben olvidar. Ustedes no pueden perdonar si no están dispuestos a olvidar la ofensa. El perdón es algo, hermanos, que es un privilegio, perdonar. Perdonar es el privilegio más grande y el don que Dios nos ha dado más grande que puede darnos como seres humanos. Así que nosotros vamos a necesitar nuestra torre, hermano, nuestra torre personal de su nombre, a fin de poder entrar en la mar. Creo que esto ya se los he venido diciendo. Así que simplemente, mis hermanos, necesito ir a un cuadro nuevo para ustedes, para hacerles mostrarles. Y estamos hablando de principios morales de Dios, moviéndose y trabajando dentro de lo que corresponde al mensaje en la palabra de nuestro Dios. Y cuando usted obtiene un principio moral, hermano mío, fíjese bien, un principio moral verdadero en la palabra de Dios, entonces va a encontrar que se repite vez tras vez, y no es algo donde usted dice, ya lo hice una vez y para siempre, no, porque Dios va a ir trabajando, haciendo negocios con usted y usted con Él. Y si nuestros males fueran uno solamente, entonces el negocio que haríamos con Dios, hermanos, todos ya lo hubiéramos hecho. Déjenme mostrarles, por ejemplo, esta cosa que tengo aquí. Por ejemplo, ustedes pueden ver esto. Digamos que esto negro, este artículo color negro, fuera su corazón. Pero pueden ver ustedes cuántas cositas tengo aquí. Y todos me son útiles. Si los tengo aquí es porque me son útiles. Bueno, pero pensemos que cada cosita es algo que debo entregar a Dios. Entonces, si solamente en esto que representa, por decirlo así, el corazón, hubiera una sola cosa, pues qué tan fácil es decirle, ya lo saqué, Señor, te lo entrego y asunto arreglado. Pero hay tantas cosas,
Y hablando, por ejemplo, miren, por ejemplo, este bolígrafo o esta pluma fuente, no sirve. No sirve. Ya le he comprado el repuesto y he hecho todo lo posible por tenerla para poder utilizarla y no funciona. Y ustedes pueden decirme, hermano, pues bótelo a la basura. Ahí está el bote de basura. Pero ¿qué creen? Yo tengo un pequeño vicio. Me fascinan las plumas. Me fascinan los bolígrafos y todo este tipo de cosas. Me gustan mucho, me gustan. A veces hasta me gusta coleccionarlos. Y me gusta esta plumita. Y no es fina. Me costó simplemente 30 pesos. Moneda nacional, ¿verdad? 30 pesos. Pero no sé por qué, me gusta mucho. Y tengo la pareja de ella. Porque son dos. Pero esta me gusta y la tengo aquí. Pero ya les dije, no me sirve. No me sirve. No funciona. Le he comprado el repuesto y no funciona. Y ustedes dirán, pues síguela. Pero miren, ahí está. Y hay veces que nosotros deberíamos de soltar lo que realmente no nos sirve. Aquello que no me funciona. Aquello que solo me causa problemas. Aquello que solo me causa dolor. Aquello que solo me causa trastornos mentales y emocionales. Aquello que solo me causa un mundo de lágrimas y dolores en el corazón y en la mente. ¿Por qué no lo tiramos? ¿Por qué no lo tiramos? A lo mejor soy yo el que le estoy causando tantos problemas y tanto dolor de cabeza a alguien, y pues a lo mejor no tardará mucho en que le diga, ¿sabes qué? Solo me causas problemas, mejor vete a la basura. Y es que te voy a echar al bote de la basura porque no me sirve, no me funciona, no llena mis expectativas. Pero Dios, ya se lo dije al principio, Dios lo que hace es que si lo tiramos a la basura, Él nos recicla. Él nos va a reciclar. Te va a reciclar a ti, me va a reciclar a mí, para podernos nuevamente funcionar. ¿Qué es en un sentido? Déjenme decirles, ¿qué es en un sentido el infierno o el lago de fuego? Es un basurero. Digámoslo así. Vamos a decirlo así con todo respeto. ¿Y qué pretende Dios hacer con toda esa basura? Bueno, el lago de fuego no es el basurero. Más bien la basura somos nosotros. El lago de fuego va a ser un reciclador. Fíjense bien. Estoy corrigiendo mis palabras. El lago de fuego no es el basurero. El lago de fuego es un reciclador. La basura somos nosotros. Y ahí vamos, al lago de fuego. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a enviar a los sacerdotes Melquisedec a una labor muy ardua de reciclar. No importa cuánto tiempo el Señor se lleve o se lleven los sacerdotes Melquisedec, ellos van a trabajar afanosamente en reciclar toda esa basura. Y aunque esa basura nunca va a salir del reciclador, esa basura solo va a aprender a glorificar, a exaltar, a doblar su rodilla y hacer que su lengua confiese que el Señor es su Redentor y Salvador. Así que entonces, como pueden ver, pues todo esto es tan maravilloso, tan asombroso. Bueno, pregúntame su hermano Mario, ¿qué pasó con el colchón? Pues no creo que te lo pueda regalar, hermano, porque para entonces, quién sabe qué pasaría con él. Cuando fui la última vez a buscarlo, después de ir casi diario a ver el colchón y sentir mucha melancolía por él, sucedió que un día llegué y ya no estaba. Ya habían venido los del camión recolector de basura y ya se lo habían llevado. Regresé a mi casa con un dolor en mi corazón porque ya no estaba aquel colchón. Bueno, ok, hermano, creo que ha sido una pequeña plática. Creo que hoy no prediqué. Más que nada, creo que estuve platicando con ustedes. A lo mejor uno de mis 4 estómagos tenía necesidad de platicar y de hablar con alguien. Y qué bueno que los tengo a ustedes, mis hermanos, con los que puedo platicar y puedo dialogar. Bueno,
Así que vamos a dar gracias a nuestro Dios y vamos a bendecir su santo nombre. Hoy por la tarde, si Dios nos permite, hoy por la tarde, pues estaremos nuevamente a las 6 de la tarde. Recuerden que hemos estado teniendo mucha lluvia y luego tenemos la necesidad de suspender el culto, pero bueno, gracias a Dios. Los espero, si Dios quiere, a las 6 de la tarde, que abriremos la página a las 6 de la tarde. Dios los bendiga. Vamos a orar en esta hora. Padre Dios, quiero darte las gracias por la vida de mis hermanos que han estado siguiendo esta página. Quiero darte las gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y maravilloso. Quiero darte las gracias porque son gente hermosa que anhela y desea tu palabra, Señor. Gracias por la vida de todos y cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tú pones en sus corazones el deseo de oír tu palabra. Señor, en mi corazón, Señor, está el pedirte de una manera especial, el rogar y suplicar por la vida de mi hermana Berta Rodríguez. Bendícela donde quiera que ella se encuentre. Si nos está siguiendo en este momento o en diferido, yo te ruego que tú la bendigas en grande manera. Haz en ella, mi Dios, lo que el deseo de su corazón necesita, no solo para ella, sino para la gente que se rodea. Me nace en mi corazón hacer esta oración por ella, Padre Dios. Bendícela y ponla en el lugar más hermoso donde tu corazón se encuentre, Padre Dios. Gracias. Y así hablo con la vida de mis demás hermanos que por internet también han hecho su esfuerzo, su gran esfuerzo de estar, Señor, en este estudio bíblico. Gracias, Padre. Gracias. Ahora te ruego que tú los bendigas a todos y cada uno de ellos y te suplico que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día de tu pronto regreso. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, que Dios los guarde. Si Dios así lo permite, pues estaremos nuevamente por la tarde, a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.